Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla la pastora Elizabeth Silverio. En esta ocasión vengo a hacer algunas aclaraciones cortas y rápidas de lo que aconteció verdaderamente en el Edén. ¿Hubo allí una manzana o no? Todos creemos que en el Edén hubo una manzana. De hecho, todo lo hemos leído imaginariamente. En algún momento, todos hemos entendido que hubo fruto allí, que Eva comió, no se sabe, Ana quizás se comió una pera, una piña, o, muy por cierto, la lectura imaginaria a la que hemos entrado desde niño es que hubo una manzana. Pero hoy quiero indicarte que no hubo una manzana allí. Vamos a ejercer a la luz de la escritura lo que es un exégesis dentro de una hermenéutica para llegar a establecer una verdad plena de la escritura a través de su correcta interpretación. Génesis capítulo 2, versículo a la altura del versículo 4. Quiero que ahí en casa tengas tu Biblia a mano para que puedas entender esto que voy a explicar. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Estamos hablando desde el plano creativo del Edén. ¿Sabía usted que el Edén tiene un plano creativo? Y es importante que entendamos lo siguiente. Los planos creativos de Dios inician en el Génesis. La palabra Génesis significa origen, principio, de donde parte todo. Sin embargo, y no menos cierto, es que el escritor del Génesis, que es Moisés, usó varias líneas de literatura, una en ficción y dos en condición de imaginación para el lector. Es por esto que al leer las escrituras se deben ejercer los planos de A. Entender la exposición del escritor según la literatura expuesta en el texto. 2. Preguntar al texto qué, cuándo y por qué, hacia dónde se dirige y hacia dónde va. Sigamos ejerciendo la lectura comprensiva. Subraya esta palabra, lectura comprensiva. Si no subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Seguimos en los planos creativos. La palabra Edén, que muchas personas quizás han catalogado el Edén como el principio, el lugar. No, el Edén es el primer plano creativo si hablamos de lo que es la biología divina o las biologías celestes. El Edén es un plano creativo, subráyelo. Lo primero es que Dios crea los diferentes espacios, biómetro dentro del mismo. Luego crea los diferentes sistemas por el cual se iba a regir el lugar. Y dentro del mismo Edén, entonces esparce lo que tiene que ver con las estructuras para el manejo del mismo. Y es aquí donde acabamos de leer que Él crea al hombre para que éste se enseñoree dentro del plano creativo. Entendamos lo siguiente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Esto me llama mucho la atención. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Todo árbol, me detengo aquí. Delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida y en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Necesito detenerme en estos dos versículos y quiero que tú en casa también te detengas conmigo en ello. Esto es hacer exégesis. ¿Dónde ha estado el problema de la interpretación? En el exégesis que se ha hecho de la escritura, donde se extrae un texto sin entender su contexto para poder aplicar la densidad del mismo en los planos aplicativos de la literatura. Importante entender las siguientes fases. El Edén es un plano creativo. Subraya esto conmigo. El Edén es un plano creativo.
En este plano creativo incluye, ponga conmigo, número 1, dentro del Edén estaba el huerto. Dentro del huerto el hombre. Dentro del mismo Edén estaba la tierra, lo que da a entender que el Edén tenía diferentes estructuras dentro de sí mismo. El hombre que se enseñorea de él para labrarlo y trabajarlo. Está el huerto, que es donde dice aquí que Dios hizo crecer árboles de todo tipo para comer, pero hay una separación. El huerto tiene árboles para comer, pero también tenía un árbol de vida, que es mencionado en Apocalipsis. Esto tiene que ver con la parte espiritual y de ficción que rige la escritura a través de la literatura plantada. Luego entonces estamos observando que también dentro de este mismo contexto o plano, muy importante que usted domine esta parte del conocimiento, está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay dos árboles aquí que no tienen fruto. Hay dos árboles que no son de comida. Hay dos árboles que no son de pera de China o manzana. Aquí hay un árbol de vida y hay un árbol de ciencia del bien y del mal. Esto separa aquí la escritura y nos da a entender que hay dos tipos de plano. Hay un plano creativo donde se está manejando un lenguaje corporativo, humano, y hay otro plano donde se está manejando un lenguaje espiritual, donde entra el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces es donde, cuando vamos al contexto hebreo, cuando vamos al contexto de la línea hebrea y podemos extraer desde la literatura hebrea qué significa la palabra árbol. Esto es una pregunta que debemos hacernos ahora. ¿Y por qué la voy a decir y por qué la voy a trabajar con usted? La palabra árbol viene de la palabra etz en hebreo y se lleva a la línea de la palabra en su contexto exa, que significa consejo. ¿Qué comió Eva entonces? ¿Una manzana? No. En el contexto literario que esto está escrito, extraemos desde el origen la palabra etz. Al tomar la palabra etz, entonces estamos comprendiendo lo siguiente. Para ellos, la palabra árbol, que para usted simplemente significa una mata que dé fruto, y estoy hablando a la línea de Latinoamérica, en el contexto del escritor no significa solo árbol que da fruto, significa conocimiento o consejo. Y se escribe etz y su demanda en el verbo traducido a lo que tiene que ver con la parte femenina es exa, consejo, conocimiento. Por lo que esto significa que hubo allí una densidad. Subraya esta palabra. Eva cruza primero portales. ¿Dónde viene la confusión de comer? Que en la traducción de la Reina Valera se utiliza la palabra comer. Hubo allí árboles y de todo árbol podían ellos comer, de todo fruto podían comer, pero hay una separación en el huerto y es que hay árboles de fruto y había un árbol de vida y un árbol de ciencia de bien y del mal. Lo que subraya también que si vamos a la literatura hebrea, los árboles para ellos son considerados conocimiento o consejo. Lo que traza que aquí hay una línea de densidad. ¿Cuál es esta? Vida, crecimiento, generación, regeneración y acceso. Vamos otra vez. Vida, conocimiento, proliferación, regeneración y acceso. Eva tuvo un acceso. Ella tuvo un pase de un lugar a otro. Ellos en el primer plano no estaban listos para cruzar a un conocimiento que no podían manejar. Y por esto es que la escritura habla muy claro del árbol de ciencia, de bien y del mal. Quiero detenerme aquí. Si era un árbol de ciencia,
¿Quién? ¿Quién nos enseñó que era una manzana? Y aquí tengo que comenzar a educar a nivel pedagógico, ejerciendo lo que es la escritura. ¿Quién nos enseñó esto? Esto lo enseña la parte pedagógica genérica que aplica lo que tiene que ver con una lectura imaginaria, por lo que sitúa a un 70-80% de los creyentes en ver la Biblia de manera imaginaria, solo leyendo el texto, extrayendo de él la parte no sustanciosa, sino la parte que me lleva a la alusión del hecho. Y cuando yo tengo alusión sobre el hecho, no puedo entender el contexto del hecho. La transgresión, cuando nosotros entendemos la palabra transgresión, estamos hablando de que hubo un paso de un espacio a otro. Entonces, muchas personas, yo observo que han entendido que la transgresión fue que ella comió. Y yo hoy voy a explicar esto y yo sé que va a causar en algunos algún estrago. Eva no comió nada. Eva accedió. Pero el texto dice comer, sí, comer de los frutos de el huerto. ¿Y qué pasa en la traducción? Y aquí es que viene la confusión. La Biblia Reina Valera, o la traducción que hemos usado por mucho tiempo, por eso siempre recomiendo utilizar diferentes traducciones e irnos al contexto original. Sitúa dos episodios que traen confusión en la interpretación. Número 1, pueden comer de todo árbol, lo que no hace que la gente se detenga a ver que hay dos árboles que no son de frutas, que es el de la vida y el árbol del bien y del mal. No son de frutos. Estos dos árboles representan una parte espiritual dentro del huerto. Y es aquí donde estaba la línea a no cruzar. Y es por esto que se convierte en transgresión cuando ellos cruzan esta línea. Ahora bien, Moisés utiliza dentro de su juego literario la palabra comer, pero el episodio que sitúa la parte de más confusión dentro de este episodio bíblico es el siguiente, donde cuando viene Dios al huerto y dice que habla con Adán y está el reclamo, Adán le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer, que es donde entra la justificación. Pero si lo llevamos al contexto original, lo que Adán realmente establece en la conversación, o quiere decir, yo accedí junto con Eva porque ella me sedujo a. Esa es la parte de la acción. Y es importante entender, la palabra comer se traduce a un verbo y los verbos son acción. El verbo dentro de un play literario es una acción. Incluso cuando te lo dan dentro de la escuela, primaria, secundaria, entre demás, te explican que en una oración tú tienes verbo, predicado, ¿sí o no? Y dentro de esto, ¿qué es el verbo dentro de una oración? Es una acción. Es la acción a tomar o es la ejecución que se contempla en la oración. Por tanto, ¿cuál fue la ejecución allí? Que ellos accedieron a un conocimiento que no estaban listos para manejar, lo que lo convierte en una transgresión. Subraye lo siguiente, el Edén era un plano creativo. Dentro del Edén existen las siguientes áreas: huerto, tierra y el hombre. Estos tres formulaban tres tipos de sistemas que subsistían en el desarrollo de esta biología celeste. Dentro de esto, algo que a lo que usted tiene que ponerle un hashtag con rojo es: Eva nunca se comió una manzana, una pera o una piña. Ella accedió a una transgresión que le dio acceso a un tipo de conocimiento el cual ellos no estaban preparados para acceder al mismo, y de igual forma tenían una limitante puesta por Dios.
Importante que puedas manejar esto y que hoy a la luz de la Escritura puedas entenderlo. Acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículo 6, desmenuzamos el plano esférico del huerto y los árboles de la ciencia del bien y del mal y de la vida no eran árboles de fruto. Nos vemos en una próxima.